David Stanley. Presente. Andy Lucía. Presente. Andy. Presente. Juan José Sosa. Juan José. Nicauri. Presente, profe. Presente. Auguste. Sandino. Auguste Sandino. Anabela Fur. Presente. Kelvinson Manuel. Presente. Tú tienes una ausencia. Y Juan José también. Juan Antonio Arias. Presente. Juan Arias. Nelson Joshua. Presente. Alfredo López. Presente. Jesús Miguel. Ana del Carmen. Presente, Ana. Chodli Aigan. Presente, profe. Jan Robert. Presente, profe. Eden Brutus. Presente. Paul Yamesti. Presente. Beverly. Loquentia. Presente. César Joriel. Presente. Darling Omara. Pedro María. Capellán. Karina Lisbeth. Ahí del Carmen. Presente, profe. Presente. Carolina Lisbeth. Ahí presente. Sí, está ahí presente. Paola Cristina. Presente. Diana Janet. Steven Presente. Andrés. Steven. Darling Medina. Presente, Steven. Darling Medina. Marjorie Gisette. Presente, profe. Nicauris Mariel. Presente. Cari Marlene. Presente. José Wesky. Presente. Cruz Carmen. Cruz. O Cray. Presente. ¿Cómo es? Cruz o Cray. Cruz. Ah. Bien. Alguien grave y me habilite para compartir pantalla. Vamos a hablar de embriología hoy. Pero déjenme abrirla. Puede compartir, profe. Ok, Juan, gracias. Vamos a hablar el día de hoy de generalidades. Ya en la segunda diapositiva que le mandé del otro grupo, yo hablo de generalidades. Es lo mismo, lo que está más resumido en el laboratorio y con un enfoque más imagenológico. De todos modos, aquí tenemos que tener también lo mismo, un poquito más extenso. Vamos a compartir pantalla. Ahí pueden ver ya. Sí, profe. Embriología trata de los inicios. Los inicios del sistema nervioso nos remontamos pues al óvulo y al espermatozoide. Realmente este tema debe ser
más posterior, pero bueno. Entonces, hay gran cantidad de términos anatómicos, como yo siempre les he comentado, que deben ser entendidos, memorizados, etc. Si nos remontamos al óvulo y el espermatozoide, recuerden que el óvulo es fecundado por el espermatozoide y inmediatamente empieza la meiosis, o sea, el intercambio genético, mitad mujer, mitad del hombre. Entonces empieza la división celular una vez que se intercambia el material genético. Entonces se convierte en una mórula, ese ovocito. Una vez fecundado, empieza la división celular. Se convierte en 4, esa en 16, esa en 16 por 16, y así por el estilo, hasta que tenemos una gran masa redondeada de células pluripotencial. Una vez esa esfera redondeada, pues empezará a migrar una cantidad de células hacia un polo, conservando la esfericidad. O sea que todos los mundos son esféricos. ¿Ustedes se han dado cuenta de esto? Todos los mundos son esféricos. Los planetas son mayoría esféricos. Pues esto es así también. Una cantidad de células se van hacia los poros descubriendo una cavidad quística. Esa cavidad quística se llamará saco vitelino. Y ya ese blastocisto empezará a buscar la implantación en el útero. Ya en el día 8 ya está implantado. Y esa gran masa de células que está migrada a un polo va a ir diferenciándose y adhiriéndose al tejido. Esa gran masa de células empezará a salir una hilera de células y luego 2 hileras de células, convirtiéndose en un disco bilaminar y descubriendo una nueva cavidad. Esa cavidad entre la gran masa que está adherida y el saco vitelino, esta se va a llamar cavidad amniótica. Ya ustedes conocen el líquido amniótico, de donde se origina, ¿verdad? Y ese disco bilaminar tiene 2 hileras de células. Ustedes lo ven como si fuera un cordoncillo, no lo es un platillo ovalado con una masa de células arriba de una sola capa y una masa de células abajo de otra capa. La parte de arriba, la que da hacia el amnioblasto o la capa la cavidad amniótica se va a llamar epiblasto, y la capa de abajo que da hacia el saco vitelino se va a llamar hipoblasto. Ese disco luego se va a convertir en un disco trilaminar. La tercera capa se va a formar en el centro de ellas. Pero antes vamos a ver otros acontecimientos que ocurren en ese disco bilaminar, antes de convertirse en un disco trilaminar. Entonces, el desarrollo embriológico va a ocurrir en 2 etapas. Una que va a llamarse embriogénesis, que va a incluir inducción, neurulación y formación de las vesículas, y otra histogénesis que va a constituir la maduración celular. Una vez que tenemos el disco bilaminar, empezará a formarse esta estructura que se llama notocorda. La notocorda es una estructura indispensable para la diferenciación de tejido nervioso. Imagínense, este es el disco bilaminar. La parte de arriba se constituirá epiblasto. La parte de abajo, que no la podemos visualizar, en hipoblasto. Vamos a ver si encuentro una imagen más. No. Estas diapositivas no son. Bueno, en
el centro de ese disco bilaminar y en los extremos se van a formar tres estructuras. En el extremo que da más ancho, se va a llamar extremo craneal, se va a ir formando una especie de nódulo que se va a llamar membrana bucofaringe. También en la parte más estrecha, la parte que será posterior, que será caudal, también una especie de nódulo que se va a llamar membrana cloacal. La parte más ancha determinará la parte craneal, la parte más angosta, más estrecha, determinará la parte caudal. En la línea media, dando más hacia la parte caudal, se empezará a desarrollar una especie de nódulo. Y dentro de ese nódulo, una depresión, como si fuera un cráter, que se va a llamar fosita primitiva. El nódulo se va a llamar nódulo de Hensen, Hensen con H. A partir de esa fosita primitiva, se va a descubrir un surco a todo lo largo hacia la membrana cloacal. Ese surco se llamará línea primitiva o surco primitivo. A medida que ese surco se va formando, las células que están a la orilla de cada línea del surco van a ir proliferando y invaginándose hacia el sur, cayendo en el fondo del surco, en el fondo de la sangre. Esa línea, entonces, esas células que van proliferando y cayendo ahí, van a formar entonces la tercera capa y van a convertir ese disco en disco trilaminar. Ustedes van a poner todas las cámaras, me hacen el favor, porque no voy a estar hablándole a fotos. Yo los miro a ustedes. Profe, Y veo si están poniendo atención. yo apagué la cámara porque estoy lactando. Desde que termine la enciendo. Ok, Andy. Entonces, yo necesito ver que me están atendiendo, que están mirando. Bien, entonces, ahí, en esa invaginación de todas esas células que se van distribuyendo en el medio del epiblasto y el hipoblasto, entonces va a formar la capa media. Y esa capa media va a convertir ese disco en disco trilaminar. Y esas capas van a cambiar ahora de nombre. La que se llamaba epiblasto, que era la de arriba, se va a convertir en ectodermo. La recién formada se va a llamar mesodermo. Y la última, la más abajo, endodermo, perdón, endodermo. Ectodermo, mesodermo, endodermo. Esas son las tres capas germinativas originadas donde se desarrollan todas las estructuras del sistema del organismo. Del ectodermo, arriba, va a salir el sistema nervioso y la piel. Del mesodermo va a salir músculo, hueso y el sistema circulatorio. Y del endodermo va a salir todas las vísceras internas, páncreas, intestino, estómago, todo esto, vejiga, aparato urinario, todo lo que se llama vísceras. Una vez que se forman, esas tres capas empezará a formarse un tubo a todo lo largo del disco en la línea media, que empezará primero con una placa, un esbozo, luego se va a formar con un tubo alargado, que se va a cerrar, y luego se va a rellenar. Eso es a todo lo largo, como así, ¿verdad? Se va a llamar esa estructura notocorda. La notocorda es la estructura clave para la diferenciación de ese ectodermo en tejido nervioso.
desde la piel. Recuerden que son dos tejidos aquí, entonces uno de los dos tiene que diferenciarse a su lado, ¿verdad? Para que el otro se quede siendo lo que es. Todas estas células son pluripotenciales. La notocorda, entonces, cuando inicia la diferenciación, la inducción de ese tejido, ella va a enviar señales al ectodermo que queda aquí, ¿verdad? Señales que se creen que son señales químicas, haciendo que este tejido, que esas células pluripotenciales se movilicen hacia el centro, formando una especie de tubo. Empezará desde la parte de los extremos, o sea, aquí, a proliferarse bien, más rápidamente, y a irse acercando hacia la línea media. Ese acercamiento hacia la línea media hará que esta parte se hunda un poco más hacia la notocorda, haciendo este hundimiento, luego se forma como un surco. Toda esa parte que está más clara, en azul, se va a llamar placa neural. Mientras se va plegando, se va a ir formando el esbozo de un gran tubo. Aquí ya se cierra. Y esta parte que migra, que va a ser, esos dos extremos van a ir acercándose. Entonces, ese surco va a ir cerrándose. La parte de arriba de ese acercamiento, digamos que ese y la cima de ese pliegue neural se va a llamar cresta neural. Que digamos que sea esta parte, la cima. Pliegue neural sería todo esto, placa neural esta parte. Y se va a ir acercándose hasta pegarse. Y una vez pegadas, se forma el tubo neural. Donde se nota, es permeable y pasa por ahí líquido amniótico. Una vez que se pegue, se va a pegar a la línea media y desde la línea media se irá cerrándose desde el centro hasta los extremos, hacia los polos. Una vez que está cerrado, se va a llamar tubo neural y la parte de arriba se va a quedar entonces siendo epidermis, esa parte. La cima que se pegó aquí se va a llamar cresta neural. Vamos a ver si aquí tenemos. En la placa neural del ectodermo se va engrosando y acercándose desde la parte más externa hasta que se va cerrando. Esto sería surco neural, esto, pliegue neural, y esta parte de la cima se va a llamar cresta neural. La cresta neural es que dirige ese pliegue a acercarse desde los extremos hacia la línea media, y hablamos más o menos del día 18. Ese pliegue y esa placa neural, ese pliegue desde los extremos empezará a migrar hacia la línea media a partir del día 16. Ya el día 21 estará casi adherido hacia la línea media. Y desde la línea media empezará a cerrarse hacia los polos, dejando dos aberturas en los extremos. Miren aquí una abertura craneal, una abertura caudal. Justamente cuando se pega aquí a la línea media, en el día 21-22, ya tenemos alrededor de 4 somitas. El mesodermo empezará a formar somitas que van a formar las vértebras, que van a formar los huesos y toda la parte del sistema circulatorio. Eso es lo que hemos explicado, ¿verdad? Los pliegues se acercan y hacia la línea media ya tenemos 2 aberturas. Esta es una microscopía electrónica de un, creo que es un pollito, un pollo.
Esas aberturas, entonces, se van a llamar neuroporos. Neuroporos. Ya cuando está cerrado el tubo neural, sigue teniendo una luz permeable y las crestas neurales se fusionan, desaparece entonces el ectodermo para convertirse en tubo neural y cresta neural. Ya las otras células van a quedarse como epidermo. Luego de fusionadas las crestas neurales, vuelven otra vez y se separan para formar los ganglios. Y esto es lo mismo que le he estado diciendo. Entonces, los extremos abiertos, que se van a llamar neuroporos, se van a llamar neuroporo anterior, el que da hacia la parte craneal, y neuroporo posterior, el que da hacia la parte caudal. Esos neuroporos, el craneal, una vez cerrado, va a descubrir 3 vesículas. Esta, que sería la más posterior, se va a llamar rombencéfalo. Ya se va a acabar, Juan. Sí, se va a acabar. Sí. Bueno, pues vamos, ¿cuánto quedan? A mí me salió que dio más tiempo. ¿Que dio más tiempo? A mí también. Perfecto, mejor todavía. Entonces, esta parte aquí más posterior se va a llamar rombencéfalo. Esta parte media se va a llamar mesencéfalo. Y esta parte que aún no se ha cerrado, una vez que se cierre, se va a llamar prosencéfalo. Esos neuroporos tienen su día de cerrarse. El neuroporo anterior se va a cerrar al día 24, algunos autores dicen día 25, 24, 25, y el neuroporo posterior se va a cerrar 2 días más tarde, 26, 27, dependiendo si 24 o 26, 25. Bien, esas 3 vesículas que se diferencian ahí tienen una importancia capital, ya que desde ellas se va a formar el encéfalo con sus partes, lo que llamamos cerebro. Y de la parte tubular, esta parte aquí, se va a formar la médula espinal. Todo lo de la cresta neural será tejido que migre hacia otras partes del organismo, que lo vamos a decir ahora. Cuando se pega aquí a nivel de la línea media, tenemos 4 somitas alrededor de A21. Y se va a ir cerrando como un zipper desde el centro hacia los extremos. Buenos días. Sí, pero dile que no la puedo atender ahora, que venga como al mediodía. Porque estoy dando clase. Me olvidé decírselo ayer. Okay. Entonces, miren aquí cómo se descubre bien las 3 vesículas. Rombencéfalo, mesencéfalo, la del centro, prosencéfalo, una vez cerrada este neuroporo. Mientras esté abierto, solamente vamos a tener estas 2. Ya estamos ahí alrededor de la cuarta semana. Día 26, ya vamos a tener día 24, este tiene 23, día 24 ya se cierra el neuroporo. Alrededor del día 26, 27 se cierra este neuroporo. Ustedes lo ven recto así, pero se va a ir poniendo en una posición encogida, plegada, como la posición fetal, y eso va a determinar curvatura. Prosencéfalo, deben memorizarlo, mesencéfalo, digo, rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo, y aquí tubo neural, la parte tubular. Aquí empiezan las curvaturas, porque todos esos procesos se dan a la par.
Empezamos con la curvatura cervical o cefálica, la curvatura mesencefálica y pontina. Ustedes van a buscar los días de esas curvaturas. El proceso, entonces, de diferenciación de la placa neural del ectodermo, ¿verdad? La capa superior, a placa neural, surco neural y tubo neural, eso es lo que se llama neurulación. Desde que empieza la notocorda a mandar señales para que se diferencie ese ectodermo en tejido nervioso, empieza la neurulación. Ya les hablé de los días. La neurulación se divide en dos. Neurulación primaria, que va a ocurrir todos los procesos desde la formación de las vesículas hasta la médula espinal alta, sería neurulación primaria, que empezará desde el día 16. La neurulación secundaria va a completar extendiéndose 2 días más hasta el cierre del neuroporo posterior. Entonces se van a formar, o sea que empezará en el día 26, a formar las partes caudales de la médula espinal, que empezarán los elementos sacro, coccigio, los nervios sacros, etc. Eso se llamará neurulación secundaria. Ya nos enfocaremos entonces en las vesículas. Esto es una embrión de pollo. La parte tubular sería la médula espinal, el romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Entonces, del romboencéfalo hacia arriba, que serían las 3 vesículas, va a dar origen al cerebro. Juan, anula ese micrófono. Y aquí están las curvaturas. La cefálica y la cervical. Aquí sería la pontina o mesencefálica. También los arcos braquiales empezarán a formarse al unísono, que no me interesa ahora. Bien, dentro de esas vesículas y del mismo tubo neural tenemos cavidades que están ocupadas por líquido. Esas cavidades se van a llamar igual que la vesícula en sí, pero terminada en cele. Esta cavidad, por ejemplo, la del romboencéfalo, se va a llamar rombocele o romboencéfalocele. La del mesencéfalo, que será la del medio, se va a llamar mesocele o mesencéfalocele. Esta procele o prosencéfalocele. Toda cavidad es terminación cele. Alrededor de la 5ª semana, estas vesículas, la romboencefálica y la prosencefálica, se van a subdividir, mientras que el mesencéfalo no. Entonces, desde la 3ª semana a la 5ª, entonces vamos a tener vesículas secundarias. En vez de 3, serán 5, por la división de estas dos. El procele se va a dividir en 2, que se va a llamar telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo nunca se dividirá, o sea que se quedará siendo mesencéfalo. Y el romboencéfalo se dividirá en metencéfalo y en mielencéfalo. Esas 5 vesículas serán vesículas secundarias. Estas 3 vesículas primarias. Siempre con la palabra germinativa delante, ¿verdad? Germinativa primaria, germinativa secundaria. Las cavidades siguen llamándose igual que las vesículas, pero con su terminación cele, ¿verdad? Telocele, diocele, mesocele, metocele, mielocele. Tienen que buscarse una mnemotecnia para que se las aprendan, porque eso va para esa. De esas vesículas salen
las cavidades del sistema ventricular que tenemos ya de adultos o al momento del nacimiento. Profe, Ujú. las vesículas secundarias, usted dijo se forman de la 3ª a la 5ª semana. A la 5ª semana. Ok. A la 3ª tenemos las 3 primarias. Ok, A la entonces, 5ª ya a la tenemos 5ª, las 5. ok, gracias. 3, 5, 5. Bien, entonces, del telencéfalo van a salir los hemisferios cerebrales y del telocele los ventrículos laterales. Del diencéfalo se va a seguir llamando diencéfalo, que está formado por las estructuras del tálamo, hipotálamo, epitálamo, glándula pineal, ahí, que son estructuras que pertenecen al diencéfalo y se sigue llamando en conjunto diencéfalo. La cavidad será tercer ventrículo. El mesencéfalo seguirá originando el mesencéfalo y la cavidad se va a estrechar formando un acueducto. Se va a llamar acueducto de Silva. El metencéfalo va a formar el puente o protuberancia y en la parte posterior originará también cerebelo. Y la cavidad, ambas partes, tanto metencéfalo como mielencéfalo, va a formar el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo va a conservar la forma romboidea de la vesícula primaria. Entonces va a dividirse en triángulo superior y triángulo inferior que van a originarse de ambas cavidades aquí, del meteocele y del mielocele. La parte de la vesícula más posterior, llamada ahora mielencéfalo, va a salir el bulbo. Y ya se va a continuar la parte tubular como médula espinal. Como ustedes saben ya, todas esas 5 vesículas son todas las partes del encéfalo o del cerebro. Apréndanse. Esto es lo mismo, diagramado. Vamos a ver cómo se forma la médula espinal. Ya aparte de la luz y las células. La pared del tubo neural a todo lo largo, incluyendo las vesículas, está tapizado por células neuroepiteliales pluripotenciales. Ese epitelio pseudoestratificado, o sea, que es una sola capa, pero que tiene los núcleos, ustedes han dado histología ya, ¿no? Todos los núcleos están a diferentes alturas, dando un aspecto como si fuera de varias capas, pero es una sola, pseudoestratificada. Esas células se van a ir dividiendo rápidamente y colocándose a todo alrededor, constituyendo el neuroepitelio. Esta es un corte transversal, esta es la luz del tubo neural, y alrededor todas esas capas, todas esas células han ido proliferando, formando 2 capas. Esa, la más cerca a la luz, se va a llamar capa del manto. Y la más exterior, capa marginal. Esas células van a tener prolongaciones pequeñas, que ahorita vamos a ver, que se van a ubicar aquí, la capa marginal. Y toda esta capa del manto van a ser núcleos celulares. Esas capas se van a ir recogiendo, esa capa del manto recogiendo y formando una división aquí, que se va a llamar surco limitante, y va a dividirse también para acá, declarando esa zona como placa del techo y placa del piso. La placa del techo será la zona posterior, la placa del suelo, del piso, se va a llamar la zona anterior. El surco limitante también va a determinar lo posterior de lo anterior y lo derecho de lo izquierdo, desde la placa del techo. Todo lo de la parte aquí, izquierda, todo lo de la parte de aquí, derecha. Una vez que el surco limitante haga esta
separación de los grupos celulares va a ir formando como esas cuatro agrupaciones celulares. Las dos posteriores van a formar las astas posteriores, que serán sensitivas. Las dos anteriores van a declarar las astas anteriores, que serán motoras. Esos cuatro acúmulos serán entonces, una vez que se haya determinado el surco limitante, la placa del techo y del piso, se van a convertir en placa alar y placa basal. Dos posteriores, dos anteriores. De la placa alar saldrá todo lo sensorial. De la placa basal será todo lo motor o todo lo anterior. Estas células primitivas son neuroblastos, tendrán núcleos grandes, redondos, mucho citoplasma. Y se van a ir diferenciando luego en núcleos. Núcleos se van a ir agrupando. Y una vez que estos se van a ir agrupando, la placa del techo y la placa del piso en médula espinal solamente va a ir migrando hacia el centro, acercándose desde los extremos hacia el centro. No se van a unir. También el surco limitante se va a ir acercando hasta formar solamente un tubo pequeño de más o menos 1 milímetro. Y eso constituirá entonces el canal ependimario. Esa migración de la placa del techo y la placa del piso va a hacer que se vaya formando un tabique aquí, tabique medio dorsal, y una fisura aquí, fisura mediana ventral. El recogimiento de esas neuronas, de esos núcleos celulares, formarán las astas, como ya le comenté, dorsales o sensitivas, y las basales, la placa alar, formará el asta anterior, que será más ancha, de núcleo más grande, que formará la placa o el asta motora. Miren cómo tenemos la zona del manto, la zona marginal, que luego se transforma en placa alar y basal, y luego en asta. Eso es todo lo mismo. Vamos a ver esas células cómo son, las células del sistema nervioso. Primero vamos a tener un epitelio o un neuroepitelio, ¿verdad? Ese neuroepitelio se va a diferenciar en estas neuronas, que ya le vimos los tipos, ¿de acuerdo? Unipolar, bipolar, multipolar, etcétera. Pero aquí empezarán. Déjenme ver si encuentro una que tenga todo. Mira aquí. Ese neuroepitelio va a tener 3 estirpes celulares. Digamos que 2. La primera estirpe será un neuroblasto de la estirpe para neuronas. La segunda estirpe, un glioblasto para la estirpe de la neuroglia. Y luego que dejan de diferenciarse, se convertirán en tejido ependimario o epitelio ependimario. Ya esas dejan de diferenciarse, de reproducirse. La estirpe neuronal, primero un neuroblasto sin prolongaciones, luego con una prolongación en 2 polos, será bipolar, luego esa dentelita temporera va a desaparecer, formándose el unipolar, para reaparecer de nuevo, para formarse multipolar. Y esa es la estirpe neuronal. La estirpe de la glía, que son las células de sostén, entonces van a subdiferenciarse en astroblasto y oligodendroblasto. Recuerden que la terminación blasto son células maduras.
La diferenciación de astroblasto, que son muy parecidas a la neurona, miren, se van a convertir en dos a su vez. El astrocito protoplasmático, que va a ser así, con mucho citoplasma y las prolongaciones van a ser más gruesas y esto, van a estar en relación a la neurona en su soma, en su cuerpo. Ellas van a producir sostén, a buscar sustrato, de tal manera que la neurona funcione adecuadamente. La otra diferenciación va a ser este tipo de astrocito llamado fibroso, donde tiene las prolongaciones finas y menos citoplasma. Se va a encargar más bien de mantener la neurona inmóvil. Va a formar la barrera hematoencefálica, va a formar todo lo que se llame estructura de inmovilización de la neurona. La neurona no se mueve gracias a los astrocitos. Ese astrocito va a estar en relación al cilindro eje o al axón o a la neurita también llamada. El oligodendroblasto es una célula con muchas prolongaciones también, pero está dedicada a producir la mielina. Se va a convertir en oligodendrocitos. La mielina en el sistema nervioso central está dada por el oligodendrocito. En el sistema nervioso periférico por las células de Schwann, que ya les había comentado eso en generalidad. Un oligodendrocito puede mielinizar hasta 50 axones, mientras que la de Schwann no. Hay otro tipo de neuroglia que se llama microglia, que no va a ser de esas células neuroepiteliales, sino que va a ser de las células de la capa mesodérmica o del mesénquima. Se va a llamar microglia. Son células que como son migratorias, como son móviles, van a formar como parte del sistema circulatorio, microglia, como fagocitos. Bien, claro hasta ahí. La célula de la cresta neural, ¿recuerdan la cresta neural? La parte de arriba del pliegue. Esas células de la cresta neural todas van a migrar, las que se quedan más cerca van a constituir los ganglios de la raíz dorsal, que siempre van a ser sensitivas, pero también van a producir las células de Schwann, y ahí se derivan las neuronas del sistema simpático, van a producir los melanocitos, las células de pigmento de la piel, van a producir los odontoblastos, que luego se van a convertir en odontocitos, formando el diente, y también las meninges. Entonces los nervios raquídeos, que son de la cresta neural, van a mandar sus axones, sus fibras hacia la parte dorsal de las astas, haciendo sinapsis ahí, mientras que la asta anterior no va a tener ganglio porque sus prolongaciones van a salir desde la parte anterior o ventral. Aquí no van a salir axones de acá, sino que van a entrar axones de esta parte. Y esas axones van a ir para arriba, para esta parte de la sustancia blanca. Bien, la mielinización va a estar a cargo, ya les dije, la célula de Schwann en el periférico, las células oligodendroblástica o oligodendrocítica del sistema central. ¿Recuerdan cuál es el sistema central? Médula espinal y encéfalo. Entonces, empezará la mielinización ¿cuándo? Va a empezar más o menos al sexto mes, ya después que todo más o menos está formado, y se empezará desde lo posterior hacia lo anterior y desde lo caudal hacia lo craneal. O sea que la médula espinal se va a mielinizar primero, luego el bulbo cerebelo,
el occipital primero, que los temporales, los parietales y de último será el frontal. Esa es la forma como se van mielinizando con las células de Schwann los axones. Bien, la posición de la médula espinal a nivel embrionario, digamos que antes del 4º mes, la médula espinal llegaba hasta la unión con el córtex. Pero a medida que van creciendo a partir del 4º mes, la columna, o sea, las vértebras, van a tener un desarrollo más acelerado que la médula espinal. Entonces va a ir elongando las raíces que salen por los agujeros de las vértebras y se va quedando rezagada. Al momento del nacimiento estamos a nivel de L3 y todas esas raíces van quedando rezagadas y van a formar una cola que se llama cola de caballo. Ya en la adolescencia, que seguimos creciendo desde el momento del nacimiento, la médula se va a ubicar a nivel de L1, L2. Justo ahí. En el momento del nacimiento, L3. Lo que resta, ¿recuerdan las meninges? No sé si les hablé de las meninges. Las meninges son 3 membranas que recubren todo el sistema nervioso central, tanto encéfalo como médula espinal. La más externa, dura madre, la del centro, aracnoide, y la más adosada al tejido nervioso, pía madre. Esas 3 capas las vamos a tener en todo lo largo, pero cuando vamos migrando aquí, esa pía madre que empezó desde aquí, se va a ir estrechando a medida que va encogiéndose, quedándose atrás la médula espinal. Entonces va a quedar el vestigio de un cordoncito fino que se va a llamar filum terminal, que es el resto de pía madre. No hay tejido nervioso ahí. Pía madre formando el filum terminal. La cola de caballo sí es tejido nervioso. Bueno, ya le hablamos del romboencéfalo que da origen y el metencéfalo, o sea, el romboencéfalo se divide en mielencéfalo y metencéfalo. La parte de metencéfalo es arriba, la parte de mielencéfalo es abajo. Y cada uno va a formar a su vez el puente o protuberancia que salen del metencéfalo y el cerebelo y el bulbo o médula oblongada que van a salir del mielencéfalo. Entonces, recuerdan que habíamos comentado que en médula espinal la placa del techo y la placa del piso se van a encontrar, se van a acercar. Aquí la placa del techo, dejando la luz, se van a separar, abriendo esta parte aquí. Esa era la placa del techo. Entonces, la placa del piso va a permanecer en el mismo lugar y los acúmulos que iban a ser de la placa del manto, placa alar y basal, se van a ubicar así un poquito lateral. De la placa alar van a salir los pares craneales tensoriales, de la placa basal van a salir los motores. Desde el techo van a colgar unas estructuras que van a ser así como estas florecitas, que se llamarán plexos coroideos, que van a secretar líquido cefalorraquídeo. Recuerdan que era líquido amniótico. Al cerrarse los 2 neuroporos, pues ese líquido se quedó atrapado. Hay que desarrollar estructuras que lo secreten y que lo absorban. A nivel del metencéfalo, sigue estando la placa alar y basal a cada lado, lateralmente, lateral y anterior.
y se van a agrupar en acúmulos para los pares craneales motores también, pero esta parte aquí a nivel del metencéfalo se va a engrosar por prolongaciones que van a proceder de la vesícula prosencefálica desde arriba. Y esas prolongaciones que van a ir aquí engrosando toda esta parte van a pasar a cerebelo. Déjame ver si la próxima lo tiene. Bien. Esos son los pares craneales que van a darse forma. Ese mesencéfalo que quedó como en el medio. Voy a ir atrás. Déjenme hablarle del cerebelo. Desde el cerebelo vamos a tener esta parte aquí, ¿verdad? El metencéfalo, que será casi igual que el mielencéfalo, pero a partir de la placa alar para acá va a ir descubriéndose o migrando hacia el centro, cubriendo toda esta parte, formando lo que se llama labios rómbicos. Y las fibras que vienen desde el prosencéfalo van a abultar esta parte, por eso se le llama protuberancia o cuello. Y se van a trasladar hacia acá para también llegar a cerebelo. Ya hablamos de la semana 12, a la 12 semana. Si veo una vista lateral. Ajá, miren aquí. Esos serían los labios rómbicos. Y a medida que veamos cómo se van reproduciendo hacia atrás, va formando el cerebelo. Esta parte de adelante se va abultando también. No se ve muy bien ahí. Bueno, los labios no se visualizan de forma adecuada. Déjenme ver si se lo dibujo. ¿Pueden ver? Sí, profe. Sí. Entonces, esos labios se van a ir acercando. Y luego, si nosotros lo vemos en una vista anterior, vamos a ver que parecen unos labios. ¿Verdad? Si lo vemos así como está aquí. Aquí no está totalmente, pero esta parte se va a ir cubriendo y va a juntarse, formando como si fueran unos labios. ¿Ven el labio ahí? Entonces, a medida que vamos, esa parte ocupando toda esta parte ahí, se va creciendo hasta formar los dos hemisferios del cerebelo. Miren ahí cómo se va formando el cerebelo. Y las fibras que vienen desde el prosencéfalo llenan todo este lugar para hacer las conexiones. Ya estamos alrededor del mes del día 2. El mesencéfalo, recuerden que la vesícula del centro, la que nunca se dividió, en vez de la placa del techo y la placa del piso acercarse, se van a acercar más a las paredes, formando la placa alar y basal, así como un rombo. Esa placa alar y basal va a formar los colículos, que van a ser 4, ubicándose aquí. Se estrechará la luz para formar el acueducto. Y la placa alar, la placa basal, que es motora, va a formar los núcleos de los pares craneales que nacen del mesencéfalo, que son motores puros, como el tercer par y el cuarto par. Y también la sustancia migra, una parte va a migrar aquí, y desde el prosencéfalo van a ir descendiendo, ubicándose aquí las fibras que van hacia el cerebelo y hacia la médula espinal.
Ya el prosencéfalo, recuerden que se divide en telencéfalo y en diencéfalo, van a formar entonces los hemisferios y el tálamo y el hipotálamo. Aquí vamos a ver el diencéfalo. Esto es ambos, tanto el telencéfalo como el diencéfalo. Esta parte aquí, el diencéfalo, va a formar 3 vesículas. Esa se dividirá o se quedará más o menos así en tálamo, en forma de media luna. Será el hipotálamo. Y aquí, a cada lado, el tálamo. El tálamo va a ir creciendo más velozmente que el hipotálamo, por eso el hipotálamo es más pequeño. Y eso a cada lado va a formar los 2 tálamos y ambos van a mandar fibras hacia ambos lados de tal manera que los 2 tálamos quedan unidos. Eso sería la placa toda alar. La placa basal prácticamente va a degenerar. Ya desde aquí, del telencéfalo, van a ir uniéndose esta parte aquí, formando el cuerpo calloso, donde se mandan fibras desde aquí para acá y desde acá para acá. Y se va a ir invaginando, formando una gran masa aquí que va a llamarse hipocampo. Vamos a ver. Miren aquí. El tálamo, el hipotálamo y una partecita aquí que va a formar el cuerpo estriado que también va con algo de la placa basal o motora. El cuerpo calloso y al final ahí los plexos coroides. Déjenme ver si llegamos. La hipófisis no me interesa, pero llegamos aquí a formar lo que se llama el hipocampo y desde esa parte donde tenemos esa gran masa de células y alrededor van a migrar hacia cada lado formando las capas de la corteza. ¿Ven cómo se forma el cuerpo calloso ahí? Y los plexos coroides. Todavía no he encontrado la imagen adecuada. Aquí. Desde ahí empezarán a migrar las células. Esto es todo lo mismo. Diferentes pasos. Las comisuras, lo cual claro, no me interesa. No encontré la imagen que se la voy a deber. El caso es que vamos a tener la placa del manto y la placa del piso. Tenemos la luz. Esta zona aquí. Doctora. Ajá. Permiso, yo puedo salir de un momento que fue que me llegó un recibo ahora, entonces tengo que hacer una llamada. ¿Puedo volver a entrar inmediatamente? Sí, ya estamos terminando. Esto sería la parte que ustedes ven sombreada, la zona del manto. Se va a llamar aquí placa cortical. Una vez que está formada, la parte de alrededor se va a llamar entonces zona marginal, ¿recuerdan? Desde médula espinal. Entonces, esa zona del manto va a desarrollar células que van a migrar y se van a ubicar al lado, alrededor. Normalmente se nombran las capas de la corteza desde afuera hacia adentro. Entonces sería esa
placa 1 o capa 1. Y esta sería la más interna, capa 6. Entonces la capa 1 y la capa 6 son las más primitivas, las más antiguas. Una vez que se forma la otra capa en ondas, vamos a tener entonces la capa, segunda onda migratoria que se va a ubicar alrededor, luego a la otra, luego la otra, luego la otra, de tal manera que tienen que pasar para ubicarse luego de una capa primera a la otra. De esta forma, se van ubicando alrededor como una capa de cebolla. Entonces ya la última en formarse sería la capa 2, que sería una quinta onda migratoria. Esas capas, esas células que migran, pueden quedarse a mitad. Eso se traduce o se manifestará como tejido de sustancia gris ectópica. Esas células neuronales que no deben estar ahí son patológicas y van a desarrollar una serie de enfermedades que se engloban en enfermedades de la migración neuronal. Ustedes van a leer la formación de esos pares craneales, que ya yo se lo he ido comentando, de la placa Larry-Bassar. Y se van a leer lo de las comisuras, pero lo que más me interesa es lo que le hice énfasis. Bien. Concluimos la parte embrionaria o la parte embriológica del sistema nervioso. Para la próxima clase tendremos la médula espinal. ¿Alguna pregunta? Profe, dijo que vamos a estudiar entonces las curvaturas, o sea que las Ustedes se la curvaturas. leen. Yo voy a ver si le mando un dibujito que no lo tengo ahí, que no lo encontré en la diapo, de cómo van a migrar las células neuronales. Bien. Pero no hay quiz, doctora. ¿Eh? No hay quiz.